Imagina despertar y no saber si es de día o de noche. Abres los ojos, flotas hacia la pequeña ventana circular de tu camarote y ahí está. Un paisaje desolado, rojo, silencioso, que se extiende hasta donde alcanza la vista. Miras al cielo y buscas un pequeño punto azul pálido. Esa es tu casa. O lo era. Porque ahora, tu hogar está aquí, a 225 millones de kilómetros de todo lo que conociste. Esto no es el comienzo de una novela de ciencia ficción. Es el destino real, tangible y técnicamente posible, hacia el que la humanidad se dirige a toda velocidad. Pero seamos sinceros, entre los renders bonitos de ciudades futuristas en Instagram y la cruda realidad de la ingeniería aeroespacial, existe un abismo gigantesco. Un abismo lleno de radiación letal, polvo corrosivo y desafíos psicológicos que harían quebrarse a la mente más fuerte. Hoy, en RDarium, vamos a apagar el ruido mediático y encender los hechos. Vamos a trazar la línea de tiempo real, la que manejan los ingenieros de la NASA, de SpaceX y de la Agencia Espacial China. Desde los laboratorios que ya orbitan sobre nuestras cabezas, pasando por los retrasos críticos del programa Artemis y la revolución del cohete Starship, hasta el desafío final de establecer una colonia permanente en Marte. Olvídate de las fechas optimistas que ves en Twitter. Hoy vamos a hablar de la física, la biología y la tecnología que decidirán si nos convertimos en una especie multiplanetaria, o si nos quedamos atrapados para siempre en la Tierra. Bienvenidos al Plan Maestro. Para entender a dónde vamos, primero debemos entender dónde estamos. Y ahora mismo, nuestra vanguardia está a solo 400 kilómetros de altura, orbitando a 28.000 kilómetros por hora. La Estación Espacial Internacional no es solo un símbolo de cooperación diplomática, es el único lugar donde hemos aprendido cómo no morir en el espacio. Durante más de 20 años de ocupación ininterrumpida, la ISS nos ha enseñado una lección brutal. El cuerpo humano no está hecho para el cosmos. Sin la gravedad tirando de nosotros, nuestros fluidos corporales se desplazan hacia la cabeza, creando una presión constante en el cerebro y afectando la visión. Nuestros huesos, al no tener que soportar peso, deciden que ya no necesitan calcio y comienzan a disolverse, perdiendo hasta un 1,5% de masa ósea por mes. Si enviáramos a un humano a Marte hoy sin preparación, llegaría con el esqueleto de un anciano de 90 años, incapaz de caminar al aterrizar. Pero la ISS también es donde hemos hackeado la supervivencia. Aquí hemos perfeccionado el ECLS, el sistema de soporte vital y control ambiental. Es una maravilla de la ingeniería que recicla el aire y, lo más importante, el agua. En la estación, el café de hoy es el café de mañana. Reciclamos hasta el 98% del agua, incluyendo la orina y el sudor de los astronautas. ¿Por qué es esto crucial? Porque un viaje a Marte dura entre 6 y 9 meses solo de ida. No podemos llevar tanques de agua gigantes. Necesitamos que cada gota cuente. La tecnología que nos permitirá beber agua en el planeta rojo no se está inventando en un laboratorio secreto del futuro. Ya está funcionando ahora mismo, filtrando y purificando fluidos corporales mientras hablamos, permitiéndonos cerrar el ciclo biológico casi por completo. Sin la ISS, Marte sería simplemente una tumba lejana. Pero la órbita baja ya no es suficiente. El siguiente gran salto es el programa Artemis. Y aquí es donde la realidad choca con los calendarios políticos. A diferencia de las misiones Apolo de los 60, que fueron una carrera de velocidad, llegar, plantar bandera y volver, Artemis es una maratón de resistencia. El objetivo es la permanencia. Sin embargo, el camino está lleno de obstáculos técnicos que rara vez se cuentan en las noticias. Originalmente planeado para mediados de esta década, el regreso humano con Artemis 3 se enfrenta a retrasos reales y serios. ¿El motivo? No es falta de voluntad, es física pura. Primero, el escudo térmico de la nave Orión. En la misión de prueba Artemis I, vimos cómo el material protector se desgastaba de una forma inesperada al reentrar en la atmósfera terrestre a 40.000 km/h. La NASA no puede arriesgarse a meter tripulación ahí hasta entender por qué ocurrió eso. Segundo, los trajes espaciales. Los viejos trajes de la época del transbordador son obsoletos. Necesitamos nuevas armaduras flexibles, diseñadas por empresas privadas como Axiom Space, que protejan del polvo lunar, que es increíblemente abrasivo, como pequeños fragmentos de vidrio que se meten en cada junta y engranaje. Y luego está la pieza clave, el módulo de aterrizaje. La NASA ha apostado por una versión modificada de la Starship de SpaceX para bajar a los astronautas a la superficie. Pero esto implica un desafío de ingeniería nunca antes visto, el repostaje orbital.
Para que una nave tan gigante como la Starship llegue a la Luna con capacidad de aterrizar y volver a subir, necesita ser reabastecida de combustible en la órbita terrestre por otras naves cisterna. Hablamos de transferir toneladas de metano y oxígeno criogénico a gravedad cero, algo que jamás se ha hecho a esa escala. Hasta que esa tecnología no esté probada y certificada, nadie volverá a caminar sobre el polvo lunar. Pero cuando lo logremos, el premio será gigantesco: el polo sur de la Luna. Allí, en el fondo de cráteres que no han visto la luz del Sol en miles de millones de años, hay hielo. Y en el espacio, hielo significa dos cosas: agua para beber y, al separar sus moléculas, hidrógeno y oxígeno para respirar y para fabricar combustible de cohetes. La Luna se convertirá en nuestra gasolinera en el espacio. Si la Luna es el campo de entrenamiento, Marte es el examen final. Y es un examen en el que un solo error te mata. La distancia es el primer enemigo. La comunicación con la Tierra tiene un retraso de hasta 20 minutos. Si algo sale mal durante el aterrizaje, Houston no puede salvarte. Para cuando reciban tu señal de problema, ya llevarás 20 minutos muerto o a salvo. La tripulación estará sola. Pero el mayor verdugo invisible es la radiación. Fuera del campo magnético protector de la Tierra, los astronautas estarán expuestos a la radiación cósmica galáctica y a tormentas solares impredecibles. Un viaje de ida y vuelta a Marte podría exponer al cuerpo humano a dosis de radiación que aumentan drásticamente el riesgo de cáncer y daños cognitivos. Las naves que nos lleven allí no serán como las del cine. Tendrán que tener refugios de tormenta, habitaciones forradas con las propias reservas de agua de la nave o polímeros especiales para bloquear las partículas solares. Y una vez en la superficie, olvídense de las cúpulas de cristal transparente con vistas panorámicas. Eso es suicida. La primera colonia en Marte vivirá bajo tierra. O bien aprovechando los tubos de lava naturales, cuevas gigantescas formadas por antigua actividad volcánica, o bien cubriendo nuestros hábitats con metros de tierra marciana, el regolito, para usarlo como escudo natural. Seremos cavernícolas espaciales antes de ser arquitectos futuristas. Y aquí entra el concepto clave: ISRU. Utilización de recursos in situ. No podemos llevar ladrillos desde la Tierra. Tendremos que fabricarlos allí. El rover Perseverance ya nos ha demostrado con el experimento MOXIE que es posible extraer oxígeno de la fina atmósfera de CO2 de Marte. El siguiente paso es escalar eso a nivel industrial. Antes de que el primer humano ponga un pie en Marte, habremos enviado robots años antes para que empiecen a fabricar el aire que respirarán y el combustible para su viaje de regreso. Para hacer viable esta colonización, necesitamos llegar más rápido. Los cohetes químicos actuales son lentos. 6 a 9 meses de viaje es demasiado tiempo expuestos a la radiación y al deterioro físico. Aquí es donde entra la nueva generación de propulsión, los motores térmicos nucleares. La NASA y DARPA ya están trabajando en el proyecto Draco. La idea es usar un reactor nuclear para calentar hidrógeno a temperaturas extremas y expulsarlo por una tobera. Esto es mucho más eficiente que quemar combustible químico y podría reducir el viaje a Marte a solo 3 o 4 meses. Reducir el tiempo a la mitad no es solo comodidad, es seguridad médica y psicológica. Y hablando de psicología, ese es el factor X. ¿Cómo mantienes cuerda a una tripulación confinada en un espacio reducido durante 2 años, sabiendo que no pueden abrir la ventana y que la Tierra es solo una estrella más en el cielo? La selección de los primeros colonos no buscará solo a los más inteligentes o fuertes físicamente, sino a los más resilientes mentalmente. Personas capaces de trabajar en equipo bajo presión extrema sin romperse. Entonces, ¿cuándo veremos todo esto? Siendo realistas, y alejándonos del tiempo Ilan, la base lunar permanente podría empezar a ser una realidad operativa a principios de la década de 2030. La primera misión tripulada a Marte, probablemente una misión orbital sin aterrizaje o un aterrizaje corto, apunta hacia finales de la década de 2030 o principios de los 40. Parece lejos, pero en términos de historia humana, es un parpadeo. Estamos construyendo los barcos para cruzar el océano cósmico. No es fácil, no es barato y ciertamente no es seguro. Pero es necesario. Como dijo una vez Konstantin Tsiolkovsky, el padre de la astronáutica, la Tierra es la cuna de la humanidad, pero no se puede vivir en la cuna para siempre. En R-Dearium seguiremos documentando cada tornillo, cada lanzamiento y cada avance de esta odisea. Porque el futuro no se espera, se construye. Gracias por acompañarnos en este viaje al mañana.